Bien, les decía que como profesor también tengo otras obligaciones, además de enseñar Derecho, a todos y a todas las que estamos en esta burbuja, les pido que se sigan cuidando mucho porque estamos atravesando la segunda ola bastante compleja en nuestro país. Los que viven en la ciudad de La Plata, es una de las ciudades, La Plata, Berisso, Ensenada, los que viven en esta dimensión, estén seguros que estamos con problemas. Es decir, los que son del interior, tal vez en algún pueblo chico o en algún lugar no se vea reflejado tanto aumento de casos. Pero es mi deber decirles que ustedes jóvenes no van a tener demasiados inconvenientes de salud, van a pasar una gripe más, pero son un foco de contagio para mucha gente, para nosotros los mayores, para los familiares, incluso para los amigos. Así que reflexionemos como jóvenes comprometidos a no hacer reuniones de más de 2 o 3 personas, aislarse lo más que puedan. Tenemos que hacer un sacrificio, ya sé que lo vienen haciendo hace mucho tiempo, nosotros entendemos la dificultad, estamos dispuestos a acompañarlos en este momento, como la alumna que nos acaba de señalar que está con un contagio, para que se cuide, la vamos a apoyar, lo que necesites, lo que vos necesites para trabajar, te vamos a apoyar, y necesitamos que ustedes también sean divulgadores, porque somos parte de una sociedad privilegiada. A nosotros nos paga la sociedad para hacer estos estudios y somos privilegiados. Los docentes, ustedes en una universidad gratuita, y tienen que tener esa responsabilidad. Disculpen que desde esta lata, pero lamentablemente se las doy a todos los personas que aprecio, porque necesariamente para superar estas dificultades tenemos que hacer un compromiso todos. El uso del distanciamiento social, el uso del barbijo, el uso de no reuniones encerradas, encuéntrense en una plaza 4 o 5 a distancia, y yo sé que todos ustedes necesitan tener espacios para compartirlos, pero también necesitan saber que si uno se contagia, puede contagiar a un grupo. Acá en La Plata ya hubo una escuela cerrada, lamentablemente falleció una profesora. En fin, se dan una serie de circunstancias que lamentablemente por ahí uno al andar día a día no lo toma en cuenta. La universidad está haciendo un sacrificio muy grande para que ustedes tengan esta enseñanza a distancia. Nosotros estamos comprometidos con ustedes. La segunda cosa que les quiero decir es que vamos a alterar la entrega de trabajo, porque ahora después Agustín les va a señalar, cuando termine yo mi clase, les va a señalar la verdadera dimensión que tiene esta entrega de trabajos a último momento, porque no se puede corregir y devolver. Es decir, lo vamos a hacer con una anticipación de una semana para que ustedes puedan tener esa semana para poder la clase próxima tener corregidos los trabajos y corregidas y subidas los temas. Me comprenden, porque no para generar más problemas, sino para que ustedes puedan tener una respuesta como corresponde y la necesidad de mejorar nuestros servicios. Siempre la estamos mejorando. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy con lo propuesto para la clase del 5 de abril, que es afinar los conceptos de jurisdicción y tenerlo como distintas clases de jurisdicción y que cómo se ejercita esa jurisdicción con la condición de aquella actividad de la acción. Repito una vez más, la trilogía sigue vigente, la trilogía está estructurada y la jurisdicción es la administración de justicia emanada de nuestra Constitución Nacional y ejercida por un órgano especial que es imparcial.
Es decir, que la jurisdicción está tanto explicitada en el Código, en la Constitución Nacional como en la Constitución Provincial. Y también tengan en cuenta que hemos distribuido hoy en la página para ustedes dos leyes muy importantes, la 5187 y la Ley 48, que seguramente ustedes en Constitucional ya la vieron. Esta Ley 48 es una de las primeras leyes después de la sanción de la Constitución. Eso lo han visto. Y se establece la función de las distintas actividades jurisdiccionales según que las personas, cosas, caigan bajo sus respectivas jurisdicciones. Con lo cual existe realmente una serie de distintas clases de jurisdicciones. Pronto, nuestro país es un país federal, con lo cual hay un reconocimiento de que debe haber una jurisdicción federal para los asuntos que están vinculados a la nación o a las provincias entre sí, o a los ciudadanos de una provincia con ciudadanos de otra provincia, y que también tiene esta jurisdicción tres caracteres que son básicos. La primera es que es una jurisdicción de excepción, no es jurisdicción ordinaria. La segunda, que es una jurisdicción privativa. La tercera, que es una jurisdicción que es improrrogable. Las partes no pueden prorrogar la jurisdicción. Ustedes saben que es posible que el concepto de jurisdicción admita en las problemáticas de derechos disponibles, escuchen bien esto, los derechos disponibles, que las partes pacten qué jurisdicción van a ser aplicables distintos pactos o obligaciones o relaciones contractuales. A ver si me entienden, por favor, si alguien no me entiende, me levanta la mano. Las partes donde se trata de derechos disponibles, no en materia penal, en derechos disponibles, se pueden pactar distintos tipos de jurisdicciones para los casos de las controversias. Esto es preventivo. Si alguien de ustedes alguna vez firmó un contrato de locación, habrán visto que a los efectos de ese contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de La Plata, o a la jurisdicción de los tribunales de Bahía Blanca, o a la jurisdicción de los tribunales de la provincia de Catamarca. Depende de la voluntad. Esto es libre. Nadie puede disponer unilateralmente de la jurisdicción. Siempre es pactado, siempre es por un acuerdo. También pueden las partes ejercitar una tercera fórmula de resolución de conflictos, que es la vía de los tribunales arbitrales. Los tribunales arbitrales son tribunales de naturaleza privada en materia de derechos disponibles, y que las partes pueden decidir que sus cuestiones sean resueltas por jueces de tribunales arbitrales. Y esto se usa mucho en el derecho internacional. Se suele usar en grandes e importantes operaciones comerciales. ¿Por qué? Porque estos tribunales que son de excepción, que no son los ordinarios, sino que son tribunales de naturaleza arbitral, tienen una extensión territorial ilimitada y tienen además una rapidez y son tribunales caros también, les aviso. Hay juicios en tribunales arbitrales, como por ejemplo lo que sucede ahora. ¿Vieron el barco que se encalló en el canal de Suez? En ese canal de Suez produjo no solamente la rotura del barco, sino también la interrupción de otros 300 barcos que estaban atrás de eso. ¿Se imaginan que eso, si es llevado a los tribunales ordinarios del Cairo, esto termina para alguna
época muy distante a la cercana que quieren los intereses. Y acá hay valores inmensos, gigantescos. Y en general, las compañías de seguros, que son las que van a cubrir los siniestros, someten estas decisiones a tribunales arbitrales. Es decir, acá no se trata sino de derechos, de derechos de origen eminentemente privados. Esto les pongo el ejemplo porque esto fue un hecho muy conmocionante recientemente. Los 300 barcos que estaban atascados en el canal de Suez tuvieron que aguardar una semana o 2 semanas que lo destrabaran, perdiendo innumerables sumas de dinero y de bienes en los que estaba la carga de cada uno de estos barcos. Es decir, que suele haber conflictos de naturaleza económica muy importante y en general en estos casos hay tribunales arbitrales de suma jerarquía en materia internacional. Hay estudios que tienen especialmente, se han especializado en juicios arbitrales y ellos están acostumbrados a someter cuestiones muy complejas. Esto verdaderamente, cuando cae el laudo arbitral, ya es muy poco lo que se puede recurrir, solamente se podría recurrir una nulidad o una falta de imparcialidad, pero naturalmente ya la cuestión es como un título ejecutivo y está ya ordenando que se ejecute esa sentencia arbitral. Volvamos a la realidad de nuestros territorios y la justicia que emana de nuestra Constitución está prevista, en primer lugar, en el artículo 5 de la Constitución Nacional, que dice que cada provincia podrá dictar para sí su constitución bajo el sistema representativo republicano que asegure la administración de justicia, la enseñanza primaria y el régimen municipal. Bajo estas formas, el gobierno federal sostiene o mantiene y garantiza el libre goce y ejercicio de estas instituciones. Con lo cual, están viendo que el constituyente ha previsto que haya una justicia local u ordinaria, y del 75, inciso 11, surge que la facultad del Congreso de la Nación de dictar las leyes de fondo, como el Código Civil, Penal, del Trabajo, la Seguridad Social y de Minería, están previendo también, sin perjuicio de que las cosas que caigan bajo sus respectivas jurisdicciones sean resueltas por los tribunales locales subordinarios. Así que imagínense ustedes que la primera característica que tiene esta jurisdicción federal es de excepción. Lo natural recae en las cosas propias de lo que son los tribunales ordinarios. Hay tribunales ordinarios en cada una de las provincias, hay tribunales ordinarios en cada una de las distintas divisiones federales de nuestro país y en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y existen cuestiones de naturaleza federal que por garantizar la supremacía y la seguridad y darle efectividad a la administración de justicia, máxime cuando existan intereses de alto rango, como son las causas de embajadores, las causas de almirantazgo, de jurisdicción marítima, cuestiones vinculadas a todo lo que se trata de los bienes de la nación o los bienes o las funciones de los distintos funcionarios nacionales o de los lugares donde ocurren las cosas, salvo esas excepciones, todo lo demás cae bajo la jurisdicción ordinaria común. La jurisdicción federal tiene dividido
también su jurisdicción en jurisdicción federal penal, jurisdicción federal contencioso-administrativa, jurisdicción federal civil y comercial, jurisdicción federal en lo penal económico, es decir, tiene algunas estructuras de división de la organización de la justicia. Dicho esto, corresponde hacer una distinción que a veces suele confundirse, porque tanto el vocablo jurisdicción como el otro vocablo competencia son de distinta entidad y a veces trata de utilizarlo unívocamente. Y no se puede utilizar unívocamente. Cada uno tiene una condición propia. La jurisdicción, como les dije, es la administración de justicia emanada por la Constitución Nacional y ejercida por un órgano especial creado por la propia Constitución, y ya les conté la clase pasada cómo se seleccionaban los jueces para ejercer esa jurisdicción. Los jueces tanto locales como los federales. Ahora bien, en esta posición, cuando se vulneran ciertos bienes jurídicos, hay que ejercer esa jurisdicción en torno a tres distintas características. Una, en razón del territorio, otra en razón de las personas, otra en razón de la materia. En razón del territorio, todo aquello que está dentro de la jurisdicción del Estado Nacional, como por ejemplo nuestra Universidad de La Plata, esos públicos, como el ANSES, y ahí los cómo van a ser interminables, el Banco Nación Argentina, todos esos son, por una materia específica, resguardo de la jurisdicción federal. También, es decir, todos esos territorios, los puertos, los aeropuertos del Estado federal, son también jurisdicción federal. Las cuestiones aéreas, marítimas, siempre que recaigan dentro de las 200 millas del límite territorial que tenemos nosotros convencionalmente extendido al mar argentino. Ahora bien, cuando entramos nosotros a ver en razón de la persona, ya allí no tiene que ver en la persona física como un privilegio, sino que se trata de la persona que ejerce, con motivo o ocasión del ejercicio de esa función, una función de naturaleza federal. Por ejemplo, si al gerente del Banco Nación se pelea con una persona en la calle, no tiene una prerrogativa federal para que entienda su causa en la vía pública un juez federal. Eso es un hecho común o ordinario. Una pelea con una persona dentro del banco que obstruye o altera el funcionamiento del sistema bancario, sí. O alguien que roba un banco, nación, estoy refiriendo siempre a los bancos nacionales, es de jurisdicción federal. Como quien comete un delito en un puerto o un aeropuerto o en algún lugar sometido expresamente a esa jurisdicción. Los ferrocarriles. Bueno, ¿esto está claro? ¿Sí? ¿Todos lo entendieron? Háganme con la cabeza así o... Quiero saber si todos me están siguiendo, porque suele costar este tema de entenderlo. Y después hay una situación que también cuesta entender. Ya la vamos a aclarar, que es cuando algo ocurre en la capital federal, que también allí hay, en la capital federal, una jurisdicción propia de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y una jurisdicción nacional y una jurisdicción federal. Vean que no es fácil este sistema. Esta ciudad de Buenos Aires tiene lugares sometidos exclusivamente a la jurisdicción federal,
la Casa de Gobierno, el Parlamento, todos estos lugares están previstos para que la jurisdicción se extienda en manera... Sí, sí, María Nieves. Hola, ¿qué tal, profesor? Decime. Buenas tardes. Tengo una pregunta con respecto al tema que está desarrollando. Puede ser que, o sea, que se vulneren, digamos, cuando se vulnera un bien jurídico, puede ser que tengan competencia tanto territorio como persona, que haya como una conjunción de... O sea, se tiene que dar... Puede coincidir. Por ejemplo, vamos a suponer una cosa. A alguien se le ocurre romper dentro de la universidad un banco a martillazos. No se les ocurra porque ya están todos, casi todos rotos, ¿eh? Así que no vayan a darle manija al mazo. La persona, el lugar físico es la universidad. Claro. La afectación patrimonial es del Estado Nacional. Esa silla la compraron con los impuestos nacionales. Y si por allí agreden a un profesor que también es un funcionario, que está en ejercicio de la función pública docente, estamos en una conjunción de lugar, persona, y todo junto coincide en la jurisdicción federal. ¿Eso sería un agravante? Tanto en lo civil como en lo penal? No. No, acá el agravante no ocurre si el patrimonio que se afecta es el nacional o el provincial, porque el agravante sería un caso típico del hecho principal materia penal. Acá solamente le damos competencia a un órgano jurisdiccional distinto al ordinario. Perfecto. Está bien, María Nieves, te cuento, hay zonas a veces difíciles de contacto, porque por allí, si a un alumno le sustraen en la facultad le sustraen un teléfono, además de ser descuidado, es decir, además de distraído, le sustraen un teléfono, eso es personal, con lo cual eso cae bajo la jurisdicción ordinaria, porque por el lugar no afecta la prestación del servicio de educación, no afecta el patrimonio de la nación, no ocurre dentro de los principios de excepción. Por eso dijimos, la jurisdicción federal es verdaderamente de excepción. Y la posición esta ha sido discutida muchísimo. Porque no se olviden que todo juez que tiene jurisdicción trata de defender su jurisdicción. Todo juez trata de que su jurisdicción sea respetada y reconocida. Y a veces hay dos jueces que tienen intereses en conocer una determinada causa. Y no ocurre en la misma forma. Les voy a dar un caso que les va a reflejar bien la tensión. Cuando muere el fiscal Nisman, caso conocido por todos, en principio comenzó a conocer un juez ordinario de la ciudad de Buenos Aires. Pero ¿por qué? Porque era un simple presunción de un suicidio. Entonces interviene naturalmente la justicia que no es de rango federal. Fausto, ¿vos me pedías la palabra? Sí, no, pero para otra cuestión, digamos, previa, cuando hablaste de las personas... Esperame un minuto que termino con esto. Sí, bárbaro. Luego se empieza a sospechar de un posible homicidio al fiscal. Y allí empieza a entender la jurisdicción federal, porque el fiscal es un funcionario del Estado Nacional y si él es víctima en ejercicio de sus funciones, estamos ante un delito que cae bajo las órbitas de la justicia federal. De hecho, hoy la justicia federal está en condiciones de seguir investigando ese hecho
sin todavía haberse determinado nada más que, creo recordarlo, que era una investigación sobre homicidio. Según las pericias que había, según las distintas opiniones, todavía no estaba definitivamente resuelto. Fausto, ¿qué querés preguntarme? Abrí el micrófono. Hablaba, sí, ahí lo abrí, ¿no? Ahí me escuchás. Sí. Bien. No, que cuando hablabas, viste que la distinción podía ser en razón del territorio, las personas o la materia. Cuando hablaste de las personas, diste ejemplos de los que no podrían, digamos, ser tomados por estos tribunales de otra jurisdicción, sino los ordinarios. Pero ¿cuáles serían los que sí, digamos? ¿Quién sería una persona que... Está bien, que siempre caen cuando el funcionario está en ejercicio de sus funciones. Es decir, cuando se trata de un hecho que ocurre en condición y con motivo y ocasión de sus funciones. Por eso siempre hago la disputa entre la pelea común y la pelea dentro de la agresión dentro de un sistema legislativo, por ejemplo. Si un legislador en condición de tal recibe un golpe dentro de la Cámara de Diputados, en condición de diputado, bueno, eso es de justicia federal. Ahora, si va a la cancha de fútbol, ya no se va tanto, pero si va al parque y se pelea con un vecino, eso no tiene nada que ver su función, porque no se está las 24 horas en ejercicio de esa función. Un policía federal, cuando está actuando en la actividad policial federal, es un funcionario que está en servicio y que por lo tanto está cumpliendo una actividad propia de un funcionario del Estado. Un día se va a jugar al fútbol, se pelea con sus amigos en un partido de barrio y los hechos que recaigan sobre su persona no son de jurisdicción federal. ¿Entendés, Fausto? Sí, bárbaro, quedó clarísimo. Muchas gracias. Claro, para todos. Una pregunta, doctor. Sí. Para Pertus le habla Amy. Sí. Perdón que quiera hacerla fácil, pero no sé si nos puede brindar algún artículo del Código de Procedimientos que nos brinde cuáles son las condiciones para que caiga en X o Y determinada jurisdicción. Bueno, primero los artículos que pasamos, que es la ley 48. Es decir, esta ley 48 habla de la jurisdicción federal, precisamente, porque hay una serie de condiciones que se ponen, en principio, ¿lo leyeron lo que pasamos esto de jurisdicción federal? En constitucional lo deben haber visto. Sí, ¿o lo no? vimos, profe. Sí, lo vimos. Lo vieron en detalle, porque es una ley tan vieja que por vieja nunca cayó en desuso. Sí, vimos Nunca cuáles eran las competencias concurrentes, las excluyentes, no, por eso. Y todo eso lo estamos revisando acá porque yo les dije que lo nuestro constituía un derecho procesal de la Constitución Nacional, porque existen distintos supuestos, hay tantas hipótesis que naturalmente esto nos lleva a interrelacionar materias. Por ejemplo, en materia marítima, si ocurre un homicidio en alta mar, la competencia va a ser del juez donde arribe el barco, en barcos comunes, no en barcos de guerra, en barcos comunes. Esto me permito hacer una pausa para hacer una broma. Era una pregunta de examen que hacía un profesor de marítimo y preguntaba si en un barco de guerra una mujer era víctima de una violación, y el alumno contestó: profesor, en los barcos, esto tiempo en mis épocas, en los barcos de guerra no van mujeres. cuando no viajaban mujeres en los barcos de guerra. Hoy ya esta disparidad de sexos y cosas ha terminado, pero en aquel tiempo daba lugar a ciertas preguntas que se podía decir: esto es imposible que ocurra. Como antes los astronautas eran todos masculinos, ahora hay astronautas masculinos y femeninos. Ya
las cosas del siglo XX para ustedes que son del siglo XXI están ya en otra sintonía. Les decía que, por ejemplo, prevé los crímenes cometidos en alta mar, los actos de piratería, que es el juez del primer puerto donde arriba el barco. Miren que esto que hoy hablamos de piratería, sepan ustedes que frente a Somalia y frente a la costa africana, diariamente hay abordaje de piratas, ¿eh? Así que imagínense ustedes que esto ocurra dentro del siglo XXI, parecería que no es posible. Me conecté de nuevo con la batería porque se estaba agotando. Profesor, una pregunta. ¿Puede ser? Sí, pero por favor. En los pasos fronterizos, si se comete, por ejemplo, un crimen, un homicidio en un paso fronterizo. Sí, también, es federal. Es federal. En el paso, mirá que acá tenemos un límite. Hay un territorio que es federal en los pasos fronterizos. Lo que pasa es que si es un paso clandestino, no estamos hablando de un paso fronterizo. Frontera es donde el Estado guarda el control del ingreso y egreso de personas. Claro, claro, que ejemplo, generalmente está, bueno, la migración es de un lado y la migración es del otro, y un espacio internacional. Así no, pero hay un espacio que cae bajo, depende de qué espacio estamos hablando, de uno u otro territorio. También, y esto, no, por favor, algunos delitos, por su magnitud y por su trascendencia, y por afectar en forma indirecta la seguridad nacional, son materia federal. Y acá también hay una zona gris que hay que estar atendiendo. ¿Por qué? Porque está referido a la tenencia de arma de guerra, que es en algunos casos competencia federal, cuando significa tenencia para copiar armas de guerra, porque eso ya coloca en riesgo a una sociedad en su conjunto. La simple tenencia de arma de guerra no es federal. La simple tenencia de arma de guerra entra dentro de los juzgamientos de los tribunales ordinarios. Lo mismo pasa con los estupefacientes. La tenencia simple de estupefacientes cae bajo la órbita de tribunales ordinarios. En cambio, si el estupefaciente es un transporte o carga o contrabando de estupefacientes con cuestiones que están vinculadas a la comercialización y el contrabando, el traslado, verdaderamente puede caer en la jurisdicción, cae en la jurisdicción federal. Es decir, todos tenemos que ver cuándo la jurisdicción federal aparece como una jurisdicción que protege todo el orden interno. Así que esto queda abierto siempre a la interpretación de lo que se está afectando. Hoy me alegro que estén muchos alumnos. Oigan, me alegro que estén muchos alumnos. Estoy recorriendo el aula, que estén prendidos, me alegro, aunque algunos por allí están todavía sin entrar. Pero es por interés de ustedes que hacemos este control, no nuestro. Por nosotros estamos siempre dispuestos a responder a todos, pero quiero que participen todos, que estén todos siempre con voluntad de aprender y de preguntar y de sacarse todas las dudas. Y les decía hoy la diferencia... Doctor, disculpe que lo... digan pregunta nada más, con eso es suficiente. No interrumpa. En el caso de las embajadas, no sé, denominado embajada X, que suceda un determinado delito al interior de esa embajada, yo lo tomaría como que es un territorio internacional, pero lo tomo como... No, es territorio del país afectado, con lo cual les digo que en caso de las embajadas interviene
la Corte Suprema de Justicia de la Nación como tribunal de única instancia. Esto pasó, y hay jurisprudencia, en el atentado a la Embajada de Israel. Ese atentado a la Embajada de Israel, que todavía quedó sin esclarecerse, es decir, no tuvo final todavía, está a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayor garantía que se le da a los estados extranjeros para que sepan que en casos de esa naturaleza está en juego la seguridad de las relaciones internacionales. En cambio, y acá para que veas la diferencia, el atentado a la AMIA no es del derecho excepcional de federal, es del derecho puesto en razón de un hecho ocurrido en una asociación mutual que tuvo un ataque. Así que naturalmente caen distintas, ahora después si se determina que esto es una acción criminal con organización de un Estado contra otro Estado o algo así, puede cambiar de jurisdicción. La jurisdicción es posible de que cambie. Y acá les quería hablar de los problemas de competencia. La competencia, miren, tengo una definición muy cortita y fácil para que se la acuerden siempre. Cuando nosotros preguntamos qué es la competencia, es el límite de la actividad jurisdiccional de cada órgano. Nada más que eso. Eso es competencia. Se me cortó todo internet y no pude escuchar la definición. Bueno, ahí va de nuevo. La competencia es el límite de la actividad jurisdiccional de cada órgano. Y ahí la competencia genera distintas intervenciones de distintos órganos. Vamos a la más común o ordinaria, competencia dentro de un mismo departamento judicial, como se divide la administración de justicia en la provincia de Buenos Aires. Cuando se produce una cuestión de competencia entre dos jueces del mismo fuero y tiene que resolverse, es competente para resolver esa cuestión de competencia, si son jueces criminales, el Tribunal de Casación. Si son jueces correccionales, el Tribunal de Apelaciones. Las cuestiones de competencia de un juez local y de un juez federal, la Cámara Federal del lugar del juez que ha planteado la excepción de competencia, porque la competencia se plantea por, esto también está en el Código Procesal que ustedes tienen que leer, se plantea por inhibitoria o declinatoria. En una, el juez que se cree competente le solicita al juez que está interviniendo que decline su competencia en favor del que la solicita. Y en la otra es la inhibitoria, el juez que está interviniendo declina su competencia y se la pasa al juez de la otra jurisdicción. Ahora, dentro de una misma provincia, si no fuera de... ¿Se les cortó, chicos, a todos? Iba a preguntar lo mismo. Ahora Se cortó a todos. ¿Alguien puede repetir? Porque dijo territorio, persona y materia. De territorio dio la definición, de persona también y de materia, ¿cuál sería? La materia que dije recién, la materia específica donde el Estado ha dictado normas referidas a una materia determinada. Por ejemplo, contrabando, eso afecta el comercio interior. Esa materia, el Estado se ha reservado la competencia federal. No, por contrabando no cae ningún hecho en la competencia local ordinaria. Por droga les hice la diferencia. Si es simple consumo, tenencia o tenencia para consumo personal, eso cae para la jurisdicción local u ordinaria. Pero si es tenencia para comercialización o tráfico de estupefacientes en escala, va a pasar a la justicia federal. El arma de guerra, el arma de guerra que recién les dije, si es una simple arma de guerra, eso es, hay una
una norma que establece qué es arma de guerra. No cualquier arma es arma de guerra, pero las armas de guerra pasan naturalmente, si son acopio de armas de guerra o contrabando de armas de guerra, a ser delitos federales. Si es la simple tenencia de un arma de guerra para uso personal, eso es de la jurisdicción local u ordinaria. ¿Quedó claro esto? Sí, muchas gracias, profesor. Gracias. No me agradezcan. Yo quiero saber que a mí basta con que me hagan así, es suficiente para sentir que ustedes han comprendido la problemática. Y después también, si quedó claro, lo que son las causas de la justicia federal. La justicia común u ordinaria que hay en cada uno de los territorios es una justicia de la cual tiene una organización propia según cada provincia. Esto es libre de organizarlo. Claro está que tiene que seguirse los parámetros que estamos estudiando de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales. Es decir, ¿es libre? Sí. ¿La organiza? Derecho de igualdad de partes, la jurisdicción imparcial, las condiciones. Profesor, disculpe, se entrecortó la mitad voy a cortar y no pudimos escuchar lo que decía. Yo tengo abierto el micrófono, ¿eh? Fíjense ustedes que por allí... No, pero puede hacer su señal. ¿Cómo? Se le fue la señal a la mitad de la explicación. ¿Mía? ¿Mi señal? Sí, porque todos escuchamos, pero usted no. Todos coincidíamos en no escucharlo a usted. Bueno, no perdieron nada. Profe, quedamos en cuanto a que la justicia federal, en cuanto, o sea, que tenemos una justicia común y ordinaria, pero que cada provincia la va a organizar, entre comillas, según quiere, pero siguiendo los parámetros de la Constitución Nacional. Y usted empezó a darnos unos caracteres. De los tratados internacionales también. Bien, y ahí comenzó a darnos unos caracteres y en ese momento se cortó. Bueno, vamos despacito entonces. Esta Administración de Justicia Local u Ordinaria, cuya competencia le atribuye el artículo 5º de la Constitución, tiene que resguardar las garantías que tienen los tribunales de cada organización provincial. Por ejemplo, hay provincias que tienen establecido el sistema de juicio por jurados y hay provincias que no lo han establecido. Hay provincias que tienen de determinada manera establecido el régimen de jurados y otras no. Córdoba tiene un sistema mixto de jurado con escabinos y con... Valentino, te vas a dormir, ¿eh? Valentino. Ah, estás ahí, Valentino. Ahí puse el audio. Te ibas a dormir. No, es que... No, estoy acá, pero porque también tengo síntomas de COVID y bueno, y quería presenciar la clase y después hacer un resumen de lo grabado. Otro caso, ven que lo que les decía yo, no, cuídense mucho porque si no vamos a estar en problemas para esto. Que te mejores. Yo vengo de vacunar, profe. Yo vengo de vacunar contra el COVID. ¿Vos estás de voluntario con...? No, soy vacunador. ¿Sos vacunador? Sí, estoy vacunando con la Sputnik, con la Sinopharm y la AstraZeneca. Muy bien, muy bien. Muy solidario tu ayuda. Muy solidaria. Gracias. Todos tenemos que ayudar. Yo en mi caso, profe Pertús, que también le hablo, que estoy con contagio porque ya la PCR me dio positiva, soy bioquímica en el Hospital Rodolfo Rossi. Así que también recomiendo a todos mis compañeros que se cuiden, que es una enfermedad que está evolucionando y cada vez hay más casos y que
Los profesionales de la salud estamos saturados por este virus que hace más de un año que no se detiene. Bueno, a mí espero que te gratifiquen y que sepas soportar esta pequeña dificultad. La ventaja de ustedes es que hasta ahora los jóvenes se sienten como si fuera una gripe. Yo siempre les digo que no se sientan liberados por haber sido ya contagiados, porque todos podemos contagiar a otros, y hagan consultas médicas. Por eso hay un teléfono, no me quiero poner en curandero jurídico, pero hay cosas para pasar el mal rato. La Municipalidad de La Plata y los medios nacionales tienen todos establecido su sistema de protección a las personas que han sufrido esto. No es una enfermedad vergonzante, es una enfermedad verdaderamente catastrófica porque nos agarra a todos. Profe, pero para además aquellas personas que aún siendo jóvenes y creen que esta enfermedad no lo puede lastimar, hay que tener en cuenta que según los puede lastimar a otros. Además de lastimar a otros, genera un envejecimiento del sistema nervioso central de 10 años. Así que por lo menos si no pensás en el otro, pensar en uno mismo también y la cantidad de neuronas que estamos quemando y desperdiciando, cuando a pesar de ser jóvenes, yo con 33 años nos contagiamos de este virus, así que no es solamente pensar en el otro, sino que si querés ser un poco más egoísta, pensar en vos mismo y pensar que tu cerebro se debilita, de que tu hígado se debilita, de tantas toxinas y tantas cuestiones. Bueno, gracias a mí, gracias, que mejores. Entonces, volviendo a esto, las provincias lo deben organizar bajo el sistema que marca la Constitución y los tratados. Para ello, les mandamos nosotros, para que lean ustedes o repasen, ya sé que algunos lo conocen bien, el tema del artículo de la Ley 48. Y en la provincia de Buenos Aires tenemos también una ley que es el ejercicio de la 5827, que es la organización de la Administración de Justicia. La Administración de Justicia en la provincia de Buenos Aires está dividida en departamentos judiciales. ¿Qué son departamentos judiciales? Son espacios territoriales en los cuales se fijan determinadas competencias para conocer determinados asuntos. En principio, están distribuidas alrededor de todo el territorio provincial y en cada una de ellas está organizada la Administración de Justicia que abarca el territorio geográfico. Y esto se da porque hay en cada ámbito de desarrollo geográfico y complejidad litigiosa una gran cantidad de departamentos judiciales. Creo que ahora son 23. Agustín, no sé si vos te acordás la suma exacta, creo que son 22 o 23 ahora. Sí, porque se agregaron Moreno General Rodríguez y Avellaneda Lanús. Avellaneda Lanús es el último. En algún tiempo eran 14, después 16, después 18. Todo eso tiene que aprobarlo la legislatura provincial. No es que se crean arbitrariamente, sino en base a alguna extensión territorial. Más allá de que en el interior de cada departamento judicial hay delegaciones de los órganos jurisdiccionales. Por ejemplo, vamos a poner La Plata como órgano jurisdiccional. En La Plata, para materia penal, existe distintos organismos en Saladillo, en San Vicente, en Magdalena, hay subdivisiones del mismo territorio. Y también les quiero decir que está en vigencia en los pueblos del interior, los que son del interior van a saber entender esto, de los juzgados de paz, que no conocen en materia penal, pero sí conocen en muchos temas de naturaleza judicial. Conocen en civil y comercial, conocen en materia de
problemas de faltas y contravenciones, en fin, una serie de improntas particulares. Así también, cada departamento judicial divide su competencia, que es el límite de la actividad jurisdiccional, en competencia en razón de la materia, materia civil y comercial, materia penal, materia laboral, materia penal, materia de menores, es decir, tienen materia contencioso-administrativa. Esto está estructurado de acuerdo a cómo cada provincia quiere establecer el sistema. Hay provincias que tienen una gran relación con la minería y tienen juzgados de minería o juzgados de asuntos agrarios. Aquí estas divisiones no están dadas dentro de ese margen porque naturalmente existe muy poca actividad dentro de la provincia, aunque hay actividad minera, pero caen dentro de la función local ordinaria. Y así, entonces, en la competencia penal, vamos entrando dentro de lo nuestro, sí, Adán. Consulta, porque lo estaba leyendo justamente hoy eso, lo que es la estructura, la ley orgánica del Poder Judicial. Y lo que no entendía era cómo estaban distribuidas físicamente. Es decir, ¿solo en la ciudad de La Plata están o también se encuentran en esas otras ciudades y son dependencia de La Plata? Exacto, lo último que dijiste está bien. Eso. La Plata es departamento judicial, como Bien. La Matanza es departamento judicial, como Mar del Plata es departamento judicial, pero tienen distintas localidades que, si bien están sujetas al órgano natural que es La Plata, hay delegaciones de agentes fiscales en, te dije recién, en San Vicente, porque La Plata alcanza hasta San Vicente, hasta Bransen, alcanza... Sí, Lobos, Monte, dice acá, sí. Todo eso tiene competencia la Plaza Saladillo, que mirá, es el más lejano que se me viene a la memoria. Yo siempre sigo las rutas. De hecho, hace unos años ya hay una tendencia para descentralizar tanto fiscalías como defensorías como órganos jurisdiccionales, de manera tal que no tengan que trasladar a la gente imputada de un delito hasta la ciudad de La Plata. Claro, se imaginan que la justicia también, que es uno de los temas que vamos a tener en cuenta en el estudio de ustedes, el acceso a la justicia. ¿Se imaginan, volviéndonos para atrás, en los años, cuando nosotros teníamos una justicia que estaba centralizada en la ciudad de La Plata, un vecino de Roque Pérez o Saladillo tenía que plantear una cuestión de controversia? Menos mal que existían los juzgados de paz, pero en materia penal un testigo tenía que venir a lo mejor desde Saladillo a La Plata, que estaba 4 o 5 horas en auto, 6 o 7 en ómnibus. Era un malversar el tiempo y la molestia de la gente. La justicia tiene que llegar a la gente, no que la gente tenga que sufrir las distancias de la justicia. Y por eso cada tanto hay un cambio de estructura en materia de departamentos judiciales. El último que se armó es Lomas Avellaneda, porque se ha multiplicado la cantidad de personas, de litigios y de cuestiones, más allá de estos son discusiones legislativas, es el legislador el que define esto. Y cuando el legislador se le ocurre que esto ya está demasiado densamente establecido, tiene que convenir que la organización es dentro de cada sitio físico, lugar físico. De hecho, vamos a entrar un poquito en la materia penal. En la materia penal provincial tenemos organizado, en primer lugar, la división de materias específicas de acuerdo a la gravedad del delito. Y allí tenemos tribunales criminales, tribunales correccionales, tribunales de menores. En casos de los delitos que no excedan de
8 años de prisión, los tribunales son de naturaleza correccional. Con jueces unipersonales. No se olviden que muchas veces se dice tribunales, pero es un solo juez. Claro está que para la revisión de las decisiones de los jueces correccionales está establecido un sistema doble. En primer lugar, el sistema de garantías. Hay jueces de garantías para materias de esta investigación que se va a llevar a cabo por los jueces correccionales, y hay también jueces de garantías para los hechos criminales. Además de esto, los jueces de garantías culminan su función cuando el fiscal ha terminado la investigación penal preparatoria y eleva o solicita la elevación de la causa a juicio. Ya allí nacen otro tipo de órganos jurisdiccionales, porque son los tribunales criminales los encargados de desarrollar los juicios criminales. Y si se trata de aquellos casos de delitos que tengan pena mayor de 15 años y el imputado no hiciera la opción de ser juzgado por tribunales criminales, puede resultar la aplicación de los llamados nuevos juicios en materia penal por jurados. Les hago dos aclaraciones. Las sentencias que recaigan ante los jueces correccionales son impugnables, apelables ante las cámaras de apelaciones. Las sentencias que recaigan en los jueces criminales son impugnables ante el Tribunal de Casación. Que el Tribunal de Casación es único para toda la provincia. Había un proyecto de dividir el Tribunal de Casación en distintos ámbitos geográficos, pero eso quedó un poco en la detención de las razones políticas que no se hicieron llevar adelante, no lo permitieron llevar adelante. ¿Puede volver a repetir, profe? Sí, en materia de delitos correccionales, las impugnaciones son ante la Cámara de Apelaciones. Es decir, las sentencias recaídas en tribunales que son unipersonales correccionales, las sentencias son impugnables ante los tribunales de apelaciones de cada departamento judicial. Y las sentencias criminales, como las de juicio por jurados, son impugnables ante el Tribunal de Casación de la provincia. Cuando estudiemos medios de impugnación, allí vamos a ver con detenimiento y con detalle cada una de las sentencias que van a recurrirse. Y hasta dónde... Se me cortó mal y me quedé. Correccionales, la sentencia se impugna en tribunales de casación, dijo, o se me mezcló todo. No, correccionales en el Tribunal de Apelaciones, Cámara de Apelaciones. Bueno. Perdón, puede haber supuestos en los que alguna providencia eventualmente llegue hasta el Tribunal de Casación e inclusive a las Cortes, a la Corte de Provincia y Nación, pero el doctor Celia está hablando de las sentencias. Las sentencias, sí, sí. Estamos hablando todavía en pasos iniciales porque estamos hablando de la jurisdicción. No estamos hablando ni de los medios de impugnaciones, ya vamos a hablar cuando después, al terminar la cursada, estudiemos medios de impugnación en especial. Ahí tenemos que estudiar también de nuevo las distintas implicancias de la Corte Federal, la Corte Provincial, el último tribunal de la causa, todos los requisitos para impugnar. Esto no nos adelantemos porque nos faltan clases para llegar a esto. Bueno, los dejo con los colaboradores de la cátedra, cada uno que sabe a qué grupo pertenece para seguir trabajando y para que les hagan las preguntas que ustedes deseen hacerles, formularles, para que esto les quede más grabado. A los que están afectados como Ani y como el otro alumno que estaba allí
que no estaba bien, les deseo mejorías prontas y háganme caso por ustedes o por los demás. Cuídense mucho en este momento tan difícil, ¿eh? Les mando un abrazo fuerte a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Gracias, profesor.